Continuamos con nuestro ciclo de conversatorios dedicados a Venezuela, nuestro país. Hoy, nuestro conversatorio número 17, vamos a tratar el tema, es un tema interesante, importante, porque ha estado en la discusión, en el debate analítico político nacional e internacional. Si el problema de Venezuela, si la crisis de Venezuela solamente lo pueden resolverse adentro, si lo pueden resolver los venezolanos. Eso es un tema que para hoy hemos hecho una invitación para nosotros con un gran orgullo venezolano. Hemos hecho la invitación a un venezolano ilustre al cual le tenemos un gran aprecio, un gran respeto por su trayectoria política, por la manera como ha hecho del ejercicio político una disciplina siempre promoviendo los valores de la democracia, los valores y principios humanos, el respeto a las instituciones, y que sigue dando un ejemplo de ese pensamiento, de esa acción coherente en su forma de actuar como ciudadano y como político. Me refiero al doctor Eduardo Fernández. Él es abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, con el honor cum laude. Tiene una maestría en Desarrollo Económico en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown, Washington. Fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Consejo Superior del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Monte Ávila, miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana durante varios años. Sigue siendo presidente del Centro Internacional de Formación Arístides Calvane y FEDEC, un centro de promoción de la democracia, la cual me siento orgulloso de haber trabajado durante 4 años antes de salir del país, y donde realmente pusimos allí en ejecución ese gran programa, doctor Fernández, Beliden, Venezuela, Liderazgo y Democracia. Durante 4 años logramos desarrollar ese proyecto bajo la cooperación técnica de la Universidad Católica Andrés Bello en Ciudad Guayana, la cual firmamos un convenio con el vicerrector Rafael Estrada, y donde formamos allí más de 250 líderes de todos los niveles, y que muchos de ellos hoy son diputados, por cierto. Miembro del Consejo, bueno, ya lo hice referencia, presidente de la Fundación Pensamiento y Acción, fue presidente de la Fundación Popular Iberoamericana, un centro para la educación política con sede en Madrid, miembro y fundador prácticamente del Partido COPEI hasta 2014. Hoy tiene un movimiento que se llama Unidad y Progreso desde el 2020. Fue diputado al Congreso Nacional desde 1968 hasta 1989. Y bueno, también fue candidato presidencial. Pero hoy quiero destacar, antes de darle la palabra al doctor Fernández, un hecho histórico que no podemos dejar de recordar, de insistir, porque a veces nuestros pueblos olvidamos muy fácil las cosas. Y que si el pueblo y si la clase política hubiera entendido ese mensaje que usted se atrevió a hacer el 4 de febrero de 1992, cuando en plena asonada intento de golpe de Estado frente al presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, de madrugada usted se atrevió a ir a Venevisión corriendo los riesgos que eso implicaba, y tomar un micrófono y salir a defender la democracia venezolana y advertir a la sociedad venezolana
de los riesgos que se pudieran producir de salir victorioso este golpe de Estado que Chávez intentó frente a Carlos Andrés Pérez, que al final falló. También recuerdo, doctor Fernández, que en su campaña electoral en 1988, ya usted se puso a pensar visionariamente de lo que venía después, porque usted advirtió en una frase que la interpreté siempre desde el principio: el pueblo estaba bravo, el pueblo está bravo. Y usted sentía de que había un silencio sepulcral que estaba produciéndose allí y que de alguna manera al final pudo haber incidido en esa confusión de los pueblos para que se haya producido estos últimos 25 años de destrucción del país. Así que, doctor Fernández, para nosotros este grupo Política y Gerencia es un gran placer, un gran orgullo patriota que usted comparta hoy y nos dé respuesta al tema planteado. Oye, muchísimas gracias, René. Muy agradecido por la generosidad tan grande de tu presentación. Además, por todos los puntos que tocaste, que sin duda son puntos muy fundamentales. Felicitaciones a ustedes por el grupo que tienen. En este momento todos tenemos que estar en la disposición de contribuir, algunos de una manera, otros de otra, a rescatar a Venezuela de esta crisis tan prolongada y tan polifacética, porque no solamente es una crisis política, que ya vamos para un cuarto de siglo en la crisis, sino que además tenemos una crisis económica terrible, una crisis social, el aumento de la pobreza y el aumento de la pobreza extrema, de la miseria, y una crisis cultural, y una crisis de servicios públicos, y una crisis ética, porque nunca en Venezuela había habido tanta corrupción como ha habido en los últimos 25 años. De tal manera que es el momento en que todos los venezolanos, algunos por ejemplo, pueden contribuir con sus oraciones, otros con sus acciones, además de las oraciones. Es decir, tenemos que ver cómo hacemos para que le dejemos a las próximas generaciones una Venezuela moderna, un país democrático, un país con progreso económico, con justicia social, con igualdad de oportunidades para todos. De modo que esta es la meta, esta es la tarea. Recuerdo siempre con mucho reconocimiento y con mucha gratitud la contribución de René Núñez como coordinador del IFEDEC en el capítulo Bolívar, en el estado Bolívar. Y el IFEDEC es una institución de formación y es una institución que promueve la defensa de los valores democráticos y de los principios de la civilización occidental cristiana, que están tan amenazados hoy en día en Venezuela y en el mundo entero. Ahora, si no me equivoco, el tema que me invitan a conversar es el tema de si Venezuela puede salir de su crisis sola, es decir, con nuestros propios esfuerzos, o si necesitamos la cooperación internacional. Bueno, mi respuesta es clarísimamente a favor de que sí necesitamos de la comunidad internacional. Desde el momento en que en el mundo se presentó el fenómeno de la globalización, ya ningún país puede presumir de que puede resolver sus problemas aislado del resto de la comunidad. Nos interesa mucho que la comunidad internacional se preocupe por Venezuela y colabore en la reconstrucción de nuestro país. Algunos dicen, cuando se hace esa pregunta, ¿podemos solos o necesitamos ayuda externa? A la coyuntura de sustituir al actual gobierno. Entonces piensan que una invasión extranjera, por ejemplo, podría obligar al gobierno a reconocer los resultados del 28 de julio. Yo quisiera que la solución política de Venezuela fuera una solución venezolana y una solución pacífica, democrática, sin trauma.
Lo veo difícil porque desgraciadamente quienes están en este momento ocupando el Palacio de Miraflores son un grupo de personas que no tienen cultura democrática y que por lo visto piensan que pueden intentar perpetuarse en el poder por las buenas o por las malas. Y esto, por supuesto, es inadmisible. Ahora, la recomposición de Venezuela, la reconstrucción de Venezuela no solamente supone un cambio de gobierno, sino que supone otras cosas más en las cuales está involucrada la comunidad internacional. Una de las cosas importantísimas que produciría un cambio de gobierno en Venezuela es que Venezuela podría reinsertarse en la comunidad política internacional, pero también en la comunidad financiera internacional, y eso nos interesa muchísimo, porque la recuperación política no basta si no viene al mismo tiempo una recuperación económica y una recuperación social. Ahora, ¿qué significa la comunidad financiera internacional? Bueno, instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la que se llamó hasta muy recientemente la Corporación Andina de Fomento. Es decir, son instituciones de las cuales Venezuela se ha alejado y que la recomposición de Venezuela supone que nos reinsertemos en esa comunidad. Entre otras cosas por lo siguiente, Venezuela tiene una inmensa deuda pública, deuda externa. No sabemos ni siquiera cuál es la cuantía, pero sí sabemos que es enorme. Después del cambio de gobierno, el próximo gobierno tiene que hacer una renegociación de la deuda. Y renegociar su deuda externa para Venezuela supone la cooperación de estos organismos financieros internacionales, especialmente del Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que renegociar la deuda. Pero además, Venezuela necesita recursos económicos urgentes para mejorar sus servicios públicos. Si Venezuela no tiene electricidad, no se va a poder recuperar. Si Venezuela no resuelve la crisis del agua y la crisis de los servicios públicos en general, pues no va a ser un país con potencialidad para captar inversiones de capitales públicos o privados, de capitales nacionales o sobre todo internacionales. Entonces, estos organismos financieros internacionales a los cuales yo me he referido podrían aportar los créditos necesarios para que en un plazo relativamente breve podamos tener resuelto el problema de la electricidad. Nadie va a invertir capitales importantes en un país que no tiene electricidad o que no tiene cubiertos los servicios de salud o los servicios de no solamente electricidad, sino de agua mismo, porque Venezuela tiene mucha agua. Yo recuerdo haberle oído a Fidel Castro una vez una frase que me impactó mucho. Fidel Castro decía, la gente piensa que yo le envidio a Venezuela su petróleo. Y por supuesto que se los envidio, dice Fidel Castro. Pero yo a Venezuela le envidio más el agua. Porque Venezuela es un país que tiene muchos recursos hidráulicos, pero muy mal aprovechados. Entonces, insisto, reinsertarnos en la comunidad financiera internacional nos permite poder desarrollar un programa económico que recupere la economía venezolana que está absolutamente colapsada, absolutamente en el suelo. Ahora, también tenemos que recomponer nuestras relaciones internacionales políticas. Es absurdo que Venezuela no tenga una relación cordial, justa, equitativa, respetuosa con la primera potencia del mundo que está tan cerca de nuestro país, que es los Estados Unidos. Debemos restablecer relaciones con Estados Unidos y con todos los países del hemisferio occidental y con todos los países de Europa y con todos los países del mundo, porque yo no planteo que para el futuro de Venezuela tengamos que tener relaciones con unos países y romper relaciones con otros. Yo creo que Venezuela debe conservar relaciones con Rusia, con China, con otros países, pero sobre todo con los países que están más cerca de nuestra tradición cultural
y de nuestras convicciones democráticas. Entonces, eso por una parte. En relación con el cambio de gobierno, la comunidad internacional también tiene algo que decir, porque no hay ninguna cosa que pueda ocurrir en un país que no tenga repercusiones en el mundo entero. Lo que pasa hoy en Pekín tiene repercusiones que llegan hasta el continente americano. Lo que pasa hoy en Washington, pues tiene repercusiones en todo el mundo. Lo que pasa en Caracas y en Venezuela, pues también tiene repercusiones. De modo que no podemos pretender que somos una isla que no tiene nada que ver con sus vecinos, ¿no? Tenemos que tomar muy en cuenta a la comunidad internacional, tanto para resolver el problema coyuntural del cambio de gobierno, que, repito, el ingrediente venezolano, el ingrediente criollo para producir el cambio de gobierno debe ser el más importante. El gobierno actual, el gobierno saliente, debería tener la disposición de conversar con los líderes que han logrado la mayoría de la votación popular el 28 de julio, conversar para convenir una transición pacífica y democrática. Y sobre todo cuando el movimiento que logró una clamorosa votación el 28 de julio está encabezado por un hombre como el doctor Edmundo González, que es un hombre de un discurso muy respetuoso y de mucha convivencia. Él ha dicho, los que están en el gobierno no son mis enemigos, son mis adversarios. Bueno, pues crear un clima propicio, porque si nosotros sustituyéramos la violencia que el gobierno actual ejerce sobre el país por una nueva violencia de otro signo, vamos a seguir con el país en crisis. En cambio, si nosotros logramos sustituir la extrema polarización, la radical polarización que prevalece en Venezuela desde hace años, de convocatoria a la unidad de los venezolanos. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. El primer institucional democrática del país, porque el segundo punto es la recuperación económica. Pero para que se dé la recuperación económica se necesitan inversiones, inversiones públicas e inversiones privadas, sobre todo privadas. Inversiones nacionales, pero también inversiones internacionales, sobre todo inversiones internacionales, porque Venezuela está quebrada. Y para que haya inversiones tiene que haber confianza. Y para que haya confianza debe prevalecer un clima de tranquilidad y de funcionamiento normal de la institucionalidad democrática en el país. Entonces no podemos sustituir esta guerra civil que declaró el chavismo contra la población venezolana por una nueva guerra civil. No, tenemos que sustituir esta guerra civil por un ambiente de convivencia, de unión nacional alrededor de un programa que permita construir una Venezuela moderna. Bueno, no sé cuántos minutos llevo en esto, pero en todo caso creo que hay material suficiente como para conversar. Podría también agregar que el desarrollo de Venezuela supone la reactivación de la industria petrolera. En el grupo de ustedes están gentes muy vinculadas con lo que fue la empresa petrolera productiva moderna. Yo quisiera hacerle un reconocimiento al presidente Pérez, porque el presidente Pérez, cuando se produjo la nacionalización en 1974, gracias a que el país tuvo unos ingresos fabulosos como consecuencia de los precios del petróleo, etcétera. Bueno, pero cuando nacionalizó la empresa petrolera, no se fue a buscar a un compañero de partido de él para ponerlo de presidente de la empresa, sino que se fue a buscar al general Rafael Alfonso Rabar, a quien tú conoces bien, René, porque él fue presidente de la Corporación de Fomento de la Corporación de Guayana y es recordado por su gran gerencia en aquello. Y se buscó a Valentín Hernández para nombrarlo ministro de Energía y Minas. En el momento de la nacionalización era muy importante que hubiera gente que inspirara confianza. Y sin duda alguna que Alfonso Rabar, por una parte, Rafael,
y Valentín Hernández por la otra, eran capaces de generar mucha confianza. Por eso la nacionalización fue sin trauma. E incluso voy a hacer un reconocimiento que es la primera vez que lo hago en público. Yo creo que fue muy sabio y muy prudente el famoso artículo quinto. Y de una vez digo que yo voté contra ese artículo quinto, a lo mejor por un exceso de nacionalismo o no sé cuántas cosas, pero eso también demostró mucha prudencia. Ahora, si me preguntan cuál es el cambio fundamental que tiene que haber en Venezuela, es sustituir la política del odio por una política de la unión, sustituir la política de la polarización por una política de la colaboración entre las diferentes ramas del poder público, entre los diferentes partidos. Venezuela tuvo un momento estelar en su historia, que fue cuando tres grandes estadistas, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, suscribieron el pacto de Punto Fijo y siendo jefes de partidos que eran competitivos, sin embargo, se pusieron de acuerdo para cosas fundamentales, como fue la aprobación de la Constitución de 1961 y como fue, bueno, la defensa de la democracia venezolana en aquellos años. De modo que algo así de sueño yo con que seamos los venezolanos capaces de producir con la ayuda de la comunidad internacional para recomponer nuestro país desde el punto de vista institucional democrático, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la erradicación de la pobreza, o por lo menos un esfuerzo por disminuirla al máximo, de tener servicios públicos que funcionen eficientemente y la erradicación de la corrupción, porque no puede ser que se mantenga el gigantismo estatal, una inmensa burocracia a través de la cual se produce un despilfarro de recursos y unos niveles de corrupción intolerables, ¿no? Que esto es un programa para el futuro y creo que ustedes que son jóvenes y yo también, podemos soñar con una Venezuela nueva, distinta, moderna, con democracia, con crecimiento económico, con disminución del tamaño del Estado, con respeto a la libertad y a la creatividad y al mercado como mecanismo para la producción y para la distribución equitativa de los recursos. De modo que, bueno, hago este comentario inicial para darle el puntapié al balón para que empiece el partido. Y gracias Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y muy reconocido. Y muchas gracias por las palabras de introducción de mi amigo René Núñez. gracias, doctor Fernández. Me parece que, fíjate que ahorita me pongo en la memoria a recordar, y usted no ha dejado, desde que lo conozco, desde el punto de vista de su actividad de liderazgo político en el país, de insistir en lo mismo, en esa visión de Estado hacia donde también, desde que estoy escribiendo, también no he dejado de recordar, porque hay tres cosas fundamentales que llegó la hora, doctor Fernández, que la Venezuela, por construirse, definitivamente la tome en cuenta. Primero, que nos metamos en la cabeza que es necesario la autonomía e independencia de los poderes públicos. Así es. En segundo lugar, que comience en definitiva ese intento que hubo en el pasado, pero que al final lo dejaron en el camino a medias, que es la descentralización política administrativa del Estado. Ya basta ese poder ejecutivo, hacedor, controlador, ejecutor de todo, de meterse en la economía, de meterse en poner precios, en poner en los sueldos. O sea, dejemos eso a la economía libre y competitiva. Y por supuesto, eso que ha estado allí inoculado y que no hemos reaccionado como hemos debido reaccionar desde el punto de vista histórico-político. Ya basta de la corrupción. Pero para eso entonces se necesita que entendamos esa autonomía e independencia de los poderes.
Por eso que hoy volverlo a oír me llena de emoción, porque más allá de lo que hemos estado insistiendo, de cambiar gobierno, pareciera que ese es el concepto, esa es la solución del problema. Y nos estamos olvidando de la parte estructural. No sé qué opina usted al respecto. Totalmente de acuerdo. No basta cambiar al gobierno si lográramos cambiarlo y seguimos en las mismas. Lo que tenemos es que darnos cuenta de que hay que cambiar el sistema, de que hay que cambiar la cultura política. Desgraciadamente, bueno, hubo muchísimas cosas buenas, por supuesto, desde que apareció el petróleo. Pero una cosa mala que ocurrió es que todo se concentró en las manos del Estado. Correcto. Entonces se fue al gigantismo estatal. Y entonces, fíjate, René, construimos una democracia en la cual el Estado mantenía a los ciudadanos. Sí, Y eso es malo, porque claro, en los países que progresan y que prosperan son países en los cuales los ciudadanos mantienen al Estado. correcto. Algunos de ustedes están en Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos es claramente un Estado en el cual los ciudadanos con sus impuestos mantienen al Estado. Así es. Ahora, ¿por qué pueden pagar los impuestos? Porque tienen empresas, porque el Estado respeta la libertad y la iniciativa individual. Y entonces pueden surgir empresarios muy prósperos que tienen empresas muy prósperas y que pueden pagar impuestos muy abultados para que el Estado haga lo que tiene que hacer el Estado y que no se meta el Estado como aquí en Venezuela a ser dueño de hoteles y dueño de hipódromos y a controlar el tipo de cambio y a controlar el precio de los productos, etcétera. No, eso es un desastre lo que se construyó aquí en Venezuela. Pienso que de alguna manera como fruto del hecho de que el inmenso ingreso fiscal que produjo el petróleo lo administraba el Estado. Sí, Yo creo que eso fue un error del proyecto democrático que se inició en 1958, que tal vez en el año 58 se justificaba que el Estado claro. tuviera mucha fuerza, pero eso ha debido conducir a una creciente limitación del poder del Estado y a un estímulo al surgimiento de otros protagonistas, de otros actores en la vida económica, que son los empresarios y los trabajadores. De modo que esa nueva Venezuela que usted y yo soñamos es una Venezuela donde el Estado va a ser más chiquito, más pequeño, Ujú. va a tener incluso mucha fuerza y mucha autoridad porque va a hacer las cosas, las pocas cosas que tiene que hacer el Estado las debe hacer bien. En Claro. este momento en Venezuela el Estado está haciendo muchas cosas y todas las hace mal. Un Sí, Estado que haga menos cosas y que las haga bien. Pero menos cosas son, pues, preservar el orden público, defender el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, garantizar la vigencia de las normas democráticas, etcétera. Pero no estarse metiendo a pulperos y a empresarios, sino eso le corresponde al sector privado. Un sí, sector privado que, por supuesto, también tiene que ser muy competitivo, claro. porque durante los años del boom petrolero tuvimos un sector privado que en buena medida era parasitario del gasto público y dependía de los créditos. Y eso Claro. también entonces había... En un Estado grande y autoritario, los que hacen riqueza la hacen por ser amigos del gobierno. En Sí, cambio, en una democracia moderna, los que hacen dinero deben ser los que son capaces de colocar en el mercado productos buenos y a buen precio. Yo creo que déjenme poner un ejemplo muy actual. No lo he estudiado a fondo, pero me parece que puedo mencionar esto para que ustedes lo estudien. Harina pan, uno de los productos fundamentales para los venezolanos es la harina pan para poder tener arepas. ujú, Ahora, aquí había una empresa de harina pan muy meritoria, pero monopólica. Ahora está teniendo competencia y resulta que la competencia está obligando a la harina pan originaria a ser cada vez mejor. Y están amenazando con colocar en el mercado productos mejores a mejores precios. Esa competencia es esencial para sabe, beneficiar a los consumidores. claro. Los grandes empresarios que están haciendo harina pan nos están prestando un servicio a nosotros porque están compitiendo. Y entonces los productos que vamos a comprar en los mercados van a ser mejores y a mejores No, precios.
Así En es. cambio, si es una sola empresa, un monopolio, que además tiene vínculos con el Estado y el Estado le da crédito, le importa un carrizo si el producto es de calidad o no es de calidad, porque es lo único que hay. Usted o lo compra o se queda, se muere de hambre. Cigareta. Entonces, estos son cambios que van más allá del cambio de Maduro por el mundo González. Tiene que ser un cambio muy profundo en la cultura política venezolana y yo abrigo la esperanza de que eso se logre. Por eso me pareció criminal que a Carlos Andrés Pérez intentaran derrocarlo en febrero, no sé, Bien, creo que el fue en cual- febrero de 1992. Yo recorrí el país aconsejando que no votaran por Carlos Andrés Pérez. Yo le Ujú. pedí al país que votara por el otro candidato porque el otro candidato me parecía que era mejor. Pero una vez que la mayoría votó por Carlos Andrés, mi obligación era defender el derecho del presidente de gobernar los 5 años. Claro. Además, para mi sorpresa, el presidente Pérez hizo en su segundo gobierno una cantidad de cosas que eran mucho mejores que las del primer gobierno, que por cierto no las había anunciado en la campaña electoral. En la campaña electoral Pérez dijo, vamos a volver al 74, cosa que era imposible. Pero, bueno, ganó las elecciones y el grupo de técnicos y profesionales muy valiosos que seleccionó para hacer su gobierno, lo orientaron en una dirección mucho más moderna. Claro. Y bueno, el golpe de Estado, el golpe militar era un retroceso a la barbarie del siglo XIX venezolano. Lo malo fue que hubo medios, hubo empresarios, hubo líderes políticos históricos que salieron a darle un aval a aquella barbaridad. Y bueno, algunos políticos, no fui yo solamente, hubo otros muy distinguidos políticos venezolanos, Teodoro Petkov, por ejemplo, con quien yo tuve toda mi vida muchas discrepancias, pero el 4 de febrero Teodoro Petkov condenó el golpe como lo condené yo. A lo mejor yo lo condené un poquito antes que él, pero lo condenamos. Y cuando se desarrolló el proceso, yo dije, oye, el país está muy mal porque el pueblo está bravo, pero puede encontrar una solución peor que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Porque si estos bárbaros llegan al poder, si estos bárbaros que son capaces de violar la constitución de esta manera, llegan al poder por la vía golpista o por la vía electoral, va a ser una tragedia para Venezuela. Bueno, y creo que lamentablemente no me equivoqué. Ujú. Efectivamente ha sido una tragedia para Venezuela que una gente sin preparación, sin capacitación, sin visión de futuro. El señor Chávez tenía la preparación que puede tener un teniente coronel en Venezuela, que es una preparación importante para ser teniente coronel, pero no para ser jefe del Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y el señor Maduro, pues también una carrera como sindicalista, más o menos destacada, pero ninguna preparación para ser el jefe del Estado y el jefe del gobierno. De modo que debemos tener mucho cuidado y convocar un gran sentimiento de unión nacional alrededor de una consigna que me está gustando cada día más, que es aquella de Let's make Venezuela great again. Si el señor Trump me permite que me copie su consigna electoral, Let's Bien. America be great again. Bueno, vamos adelante, René. Cuénteme, ¿qué más me van a comentar? Bueno, ahí está Julián y Carlos. ¿Qué le van a comentar a Eduardo? Doctor Fernández, usted señaló que es necesario ante la pregunta de si requiere apoyo o ayuda eh, la- el país, usted señaló que, que la comunidad internacional realmente es muy importante y yo incorporo que cada vez es más importante el apoyo de la comunidad internacional por cuanto el espacio de la oposición se ha reducido si tomamos en cuenta el año 2000, del mediados del 23, cuando había negociaciones entre el gobierno y la oposición, se hicieron negociaciones. En el devenir, la mutación del gobierno, evidentemente, el régimen cada vez más autoritario, ha cerrado los espacios de la oposición.
se ha reducido a su mínima expresión con las leyes, del odio, la reciente ley Simón Bolívar, eh, la ley que van a aprobar también de los partidos políticos, ya pensando en las elecciones de, de gobernadores y de la Asamblea del 2024, ya están trabajando en función del 2024, pero van a cerrarle también el espacio justamente para que no puedan participar en las elecciones de la Asamblea, de las gobernaciones. Se reduce cada vez más y ahí es donde se hace evidente lo que usted señala del apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, y es lo que quisiera que usted nos ayudara en esta parte, es que cómo usted ve ese apoyo de la comunidad internacional cuando ese contexto internacional también está complicado por toda la situación que tenemos, las expectativas con el presidente Donald Trump. También hay que verlo, hay que verlo en el contexto de todas las prioridades que tiene él a nivel mundial, porque realmente a nivel mundial la agenda está muy comprometida. En esa agenda comprometida que tiene los Estados Unidos y en general Europa con los conflictos que hay, ¿cómo queda allí el país? ¿Cómo queda Venezuela en esa necesidad de ese apoyo para lograr el anhelado cambio político para que el país pueda enrumbarse efectivamente hacia, hacia ese nuevo volver a Venezuela, ese eslogan de volver de nuevo a hacer a Venezuela grande, ¿no? Ese gran anhelo, entonces, ese es lo que me gustaría que usted abordara esta parte, ¿no? ¿Cómo entra, pues, en ese contexto de crisis, el país, de crisis política, económica, moral, cómo entra y qué se puede esperar de la comunidad internacional? Bueno, evidentemente en el caso venezolano hay una influencia muy grande porque está muy cerca de nosotros la potencia política, económica, social, tecnológica más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y da la casualidad que en Estados Unidos hay un cambio de gobierno y el próximo presidente asume, creo que es el 20 de enero. Sí. Pero ya sabemos que el próximo presidente va a ser Donald Trump. Pero Donald Trump se va a encontrar con una situación de geopolítica muy complicada. Tiene que resolver el problema de la guerra en Europa, porque Ucrania es parte de Europa. Tiene que resolver el problema de la razón que puede tener el señor Putin para pedir que no le pongan la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o como lo llaman en inglés, la NATO, North Atlantic Treaty Organization, en la puerta de Moscú, sino que, bueno, haya una relación más respetuosa. Pero tiene la guerra del Medio Oriente, la situación de Palestina, la situación de Gaza, la situación de Siria, y tiene además la amenaza de un conflicto de unas proporciones descomunales en Taiwán, en lo que antes se llamó Formosa, en relación con China y con el gobierno de China. De modo que Venezuela es importante, pero no es tan hiperimportante como para que todo se concentre en Venezuela. La comunidad internacional debe ayudar, pero la responsabilidad fundamental es de nosotros los venezolanos. Ahora, toda ayuda que nos puedan dar, bienvenida, y toda ayuda que signifique reivindicar los valores de una democracia y los principios de la alternabilidad republicana y los principios del respeto a la soberanía popular. Ninguna autoridad es legítima si no emana
de una manifestación de la voluntad popular expresada a través del voto ciudadano. De modo que esta es la clave para la solución de los problemas. Yo quisiera, por cierto, que se me quedó pendiente de la respuesta que le di a René, hablar un poquito de una asignatura pendiente que todavía tenemos, que es la descentralización, que además debe estar acompañada por una regionalización y más todavía por una municipalización del poder. En Venezuela todo se ha concentrado en Caracas, un centralismo verdaderamente absorbente, y con esto el gobierno llamado del socialismo del siglo XXI, todo lo que estaba mal ahora está peor, y todo lo que se hizo mal en el pasado se ha mantenido. Por ejemplo, cuando llegaron los bárbaros con su discurso, dijeron que venían por la fuerza para acabar con la corrupción. Bueno, pues no hay más corrupción, ahora hay más corrupción que nunca antes. Dijeron que venían a acabar con la pobreza, y ahora hay más pobres que nunca antes, y hay más niños en la calle, y hay más miseria en Venezuela que nunca antes. Dijeron que venían a acabar con la ineficiencia del aparato del Estado, y ahora el Estado es más ineficiente que nunca antes. Entonces, el único servicio público que funciona es el espionaje, los órganos de seguridad del Estado, que parece que tienen un sistema de control de todo. Pero bueno, eso no es lo que más necesitamos los venezolanos en este momento. Ahora, sí, la coyuntura internacional es complicada, pero también debo decir que Venezuela produce petróleo. Y Estados Unidos llegó a ser autosuficiente en petróleo, incluso llegó a ser exportador de petróleo, pero los cálculos de lo que tienen que tener en reserva para cubrir la hipótesis de un conflicto armado en China, o la hipótesis de que no sea fácil reducir los conflictos bélicos en el Medio Oriente o en Europa, hacen que el petróleo venezolano sea importante y signifique mucho. Ojalá que esta vez sea para bien, para mejor que lo que fue, porque el petróleo nos dio muchísimas cosas muy buenas. Yo no soy de los que sataniza el petróleo, no, no, al contrario, el petróleo nos permitió construir un país moderno, pero también tuvo como resultado negativo un Estado hipertrofiado y una sociedad complicada. Bueno, pero bueno, yo soy optimista y creo que vamos a salir de toda esta crisis y vamos a ver el amanecer de una nueva realidad. Buenos días, doctor Fernández. Muy bueno lo tenga usted, mi querido amigo. Hay varios puntos muy interesantes que me llamaron la atención y me dieron mucha satisfacción, como es cuando responde con respecto al tema de la necesidad o al interrogante de ¿necesita Venezuela el apoyo internacional para recuperar la democracia? Y usted lo ha respondido en una forma categórica y muy firme de que sí, Venezuela necesita el apoyo internacional como lo necesitó en su etapa de independencia. En esa época hubo mucho apoyo de la comunidad internacional, de Inglaterra y de los Estados Unidos para que Bolívar lograra conformar esa libertad. Pero hay otro punto muy interesante, como que está ligado a mi especialidad de la parte petrolera. Yo trabajé 24 años en la PDVSA Azul, y ahí desarrollé mi carrera técnica, supervisoria y gerencial. Y hay un punto que a mí me ha llamado mucho la atención, y he participado también en los planes para la reactivación de la industria petrolera venezolana. Y esa reactivación pasa por un punto de mucha relevancia, que es la reactivación de la industria como tal, no la reactivación
de la empresa del Estado que actualmente está en condiciones de irrecuperables desde el punto de vista financiero y técnico. Entonces, allá me gustó mucho esa parte también cuando dice la palabra satanizar el petróleo, porque al petróleo venezolano lo han satanizado en el sentido de añadirle o culparlo de las crisis económicas que ha tenido Venezuela porque dicen, entre comillas, que es una economía rentista. Cuando todos los venezolanos de esa época y el pueblo se benefició de esa industria. Ahora bien, y a nivel internacional se está satanizando al petróleo como el generador de las emisiones de anhídrido carbónico que algunos dicen, con lo cual yo no lo comparto, que es causante del calentamiento global. Ahora bien, hay un punto muy importante en el plan económico para la reactivación de Venezuela, tanto en su democracia como en su economía, que es apertura de la industria petrolera a la participación nacional e internacional. De tal manera que, así como se hizo en el 92, se haga una campaña para que participen en la explotación de esos campos y no en la recuperación de PDVSA, porque PDVSA desde el punto de vista técnico, financiero y en todos los aspectos es irrecuperable, es una empresa quebrada, que nadie va a invertir $1 para recuperar a esa empresa. Entonces, ¿cómo ve usted su punto de vista en relación a ese plan de recuperación de la industria petrolera mediante la participación de capital nacional e internacional? Lo primero que tengo que decir es que la recuperación económica de Venezuela, nos guste o no nos guste, tiene como condición fundamental recuperar nuestra condición de país productor y exportador de petróleo. Eso es lo primero. Sí, la economía, ojalá que sea una economía muy diversificada y tengamos muchas cosas que produzcan empleo y que produzcan ingresos para los venezolanos, pero el petróleo va a seguir siendo un factor fundamental. Ahora, la manera de explotar y de aprovechar el petróleo, coincido con usted en que debe incorporar de una manera muy decidida capital privado venezolano y capital privado internacional. No me parece que la idea de recomponer el sistema petrolero venezolano, modelo petróleos de Venezuela, sea el modelo ideal. Lo que creo es que esta nueva Venezuela debe considerar que el petróleo es muy importante y que por lo mismo la incorporación de intereses privados nacionales e internacionales es muy importante. La política de apertura a esos intereses y a esas inversiones es importantísimo. Una empresa petrolera, una industria petrolera muy moderna, con mucha participación de capitales internacionales. Porque la recuperación del petróleo como factor fundamental de la economía venezolana, usted sabe más que yo de eso, pero permítame que yo diga lo que yo he reflexionado. Para recuperar la condición de Venezuela como país importante desde el punto de vista petrolero, se necesitan tres cosas. La primera, grandes capitales. Hay que hacer inversiones muy grandes. El Estado venezolano no las tiene. El Estado venezolano, por cierto, las tuvo en el 74. Cuando Pérez nacionalizó, había dinero en Venezuela de más. Teníamos divisas por trancazos porque era un momento de precios de petróleo muy altos, comparados sobre todo con los que habíamos tenido antes. Ahora, primera condición para recuperar a Venezuela como factor petrolero es grandes inversiones, grandes capitales. Los sectores privados los tienen, hay que llamarlos para que vengan y aprovechemos todo
para beneficio de Venezuela y de los venezolanos y para beneficio de los empresarios, porque ellos no van a invertir como hermanitas de la caridad, sino que van a invertir con sus propios intereses. La segunda condición que yo creo indispensable para recuperar el sector petrolero es tecnología. Estamos muy atrasados. Estos 25 años han sido años de retroceso desde el punto de vista tecnológico, mientras el mundo entero está ensayando muchas cosas nuevas en materia de tecnología. Nosotros nos hemos quedado rezagados. La tecnología también supone apertura, porque no tiene el Estado venezolano los recursos para ponernos al día en materia de la revolución tecnológica. Y en tercer lugar, para recuperarnos como nación importante desde el punto de vista petrolero, necesitamos mercados. Y con una política de hostilidad para nuestros compradores tradicionales, el principal comprador de petróleo venezolano ha sido históricamente Estados Unidos, pues bueno, tenemos rotas las relaciones con Estados Unidos. Entonces necesitamos la comunidad internacional, necesitamos una política internacional que nos reconcilie con los países que fueron nuestros amigos, siempre, tradicionalmente, los países de Europa Occidental, los países del hemisferio occidental, de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, y los mercados que puedan aparecer nuevos. Pero tanto para las tres condiciones que he mencionado, es indispensable una política de apertura a la participación de intereses y de inversiones privadas de carácter nacional y de carácter internacional. Muy bien, doctor Fernández, coincidimos plenamente Qué bueno, en qué nuestro bueno. punto de vista. Eso me hace sentirme muy feliz porque, repito, usted sabe de eso mucho más que yo. Usted ha dedicado su vida a estudiar el petróleo y a trabajar en petróleo, pero es lo que a mí me parece que tenemos que hacer. Muy bien. René, entonces para la intervención de clausura. Bueno, doctor Fernández, no podíamos cerrar si, ¿qué va a pasar el 10 de enero? El 10 de enero va a ocurrir una de dos cosas. La que yo quiero que ocurra, y yo estoy seguro que es la que ustedes quieren también, es que de aquí al 10 de enero el señor Maduro entienda que tiene que ir y que viene un cambio de gobierno. Busquen la manera de reconocer el triunfo del mundo y es muy fácil. Vamos a ponernos en una mesa. Ustedes dicen que ganaron ustedes, traigan sus pruebas. Sí. Nosotros, los partidarios del cambio, decimos que ganamos nosotros, aquí están nuestras pruebas. 85% de las actas están en manos de los comandos que dirigieron la campaña por el cambio. Bueno, con este 85% es más que suficiente, pero en todo caso, ayúdenos a conseguir el 15% restante que va a decir lo mismo. Yo digo que si algo se sabe, es que fue lo que pasó el 28 de julio. Claro. Yo sé muy bien lo que pasó el 28 de julio, pero yo estoy seguro que Maduro sabe más que yo qué pasó el 28 de julio. Y el gobierno lo sabe y la oposición lo sabe. Y los civiles lo sabemos, pero los militares también. Porque los militares estuvieron con el Plan República y vieron los resultados. Bueno, lo saben los venezolanos, pero también lo sabe la comunidad internacional. Entonces, por el amor de Dios, no se aferren al poder. No tiene sentido pretender seguir gobernando un país que se ha pronunciado tan categóricamente a favor del cambio. Si Maduro se empeña en perpetuarse en el poder, pues mala noticia para todos, para la comunidad internacional, para Venezuela, para los venezolanos. Porque no es que la situación no se va a resolver, es que la situación se va a agravar. La otra alternativa, bueno, la primera que yo decía, que es la que yo quiero, es que se reconozca el resultado de las elecciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecha por ellos, dice que consagra el principio de la alternabilidad republicana. Bueno, unas veces ustedes ganan, otras veces ganan otros. Y así pasó en la democracia venezolana. A Raúl Leoni lo sucedió Rafael Caldera, que era el jefe de la oposición al gobierno de Leoni. Y a Caldera lo sucedió Carlos Andrés Pérez, que era el jefe de la oposición al gobierno de Pérez. Y a Herrera lo sustituyó
Jaime Lucinche, que era de la oposición al gobierno. De modo que la alternabilidad republicana es un valor demasiado importante. Ahora, el otro escenario es que Maduro diga, no, yo me quedo y despliegue las tropas y las fuerzas de represión y las policías. Y bueno, estaríamos en presencia de un golpe de Estado, de un régimen de fuerza, y bueno, con consecuencias muy negativas para todas las partes involucradas. De modo que le pido a Dios y al niño Jesús que está por llegar, que nos ilumine a los venezolanos y nos permita un desenlace civilizado, pacífico, respetuoso de la Constitución, de las leyes. El presidente, el doctor Edmundo González ha dicho claramente que él no pretende hacer un gobierno de persecución, sino un gobierno de respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y al debido proceso, es decir, a todas las garantías constitucionales, para que quienes están en este momento en el gobierno no sientan que si salen del gobierno van a ser perseguidos como cucarachas, sino que va a haber un Estado de Derecho respetuoso de todas las disposiciones legislativas. Bueno, como me parece que estamos ya en la línea final, quiero reiterarles mi agradecimiento por la invitación y mi complacencia de haberlos visto a todos y haberlos visto tan jóvenes y tan llenos de salud como están. Muchísimas gracias, doctor Fernández. La verdad que hoy nos sentimos muy orgullosos porque mantiene la misma visión país que planteó a Venezuela en su momento en 1988. Y eso nos demuestra de que los años cada día siguen siendo más jóvenes de lo que cualquiera pudiera estimar. Coherencia, coherencia. Agradecido por aceptar nuestra invitación y esperamos más adelante tengamos conversatorias como esas, porque queremos también ilustrar. Tengo que mandarles mi dirección para que me manden el chequecito, porque me dicen que los es por hora, sí. Muy bien ustedes. Por supuesto. Sí. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy honrado, muy honrado. Cuídese mucho porque lo necesitamos, doctor Fernández. Gracias, muy amable, muchas gracias.